Alfredo Ramos, barquisimetano. Este año va a cumplir 66 años, nació en 1955. Político, se graduó de ingeniero eléctrico, fue candidato presidencial allá en el año 88, fue alcalde del municipio Iribarren del 2013 al 2017, fue diputado, premio Sájarov para la libertad de conciencia, es decir, un premio que dan los dirigentes políticos europeos, los eurodiputados, a los luchadores por la libertad. Es dirigente nacional de la causa R. R significa revolución y la causa R siempre fue socialista. ¿Qué significa hoy en día después de... Radical. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Radical, democracia. Ah, radical. Causa radical. Perdona, dije revolucionario. Bueno, tengo un poco lavada la cabeza. Pero bueno, causa radical. Ustedes son socialistas. ¿Qué significa hoy en día ser socialista? Un gobierno de una narcotiranía que se dice de izquierda, socialista y hasta comunista. Bienvenido. No nos calificamos como socialistas. Nuestra organización fundamentalmente es una organización de centro, del centro político, que busca el centro político y la democracia profunda, donde haya respeto a las libertades políticas, sociales, individuales y por supuesto haya libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Ese es el concepto fundamental que tenemos nosotros de lo que es la democracia. Siempre hemos luchado en el país porque hay una democracia profunda, de mucha participación, donde los asuntos más importantes del país puedan ser consultados a la gente, a los venezolanos. Eso es lo que nos ha identificado durante toda nuestra vida, fundamentalmente. Nunca hemos creído en el socialismo, nunca hemos creído en el comunismo. Para nosotros eso es una ideología totalmente atrasada, lo que ha hecho en el mundo no solamente violar los derechos humanos, sino que yo creo que supera a lo que es el nazismo, a lo que fue el holocausto de Hitler en asesinatos. Yo creo que supera por mucho lo que ha significado el comunismo en el mundo. Por eso los países han avanzado enormemente. Creo que lo único que queda de socialismo o de comunismo son muy pocos países donde hay dictaduras, como es el caso de Cuba, Corea del Norte, el caso venezolano y Nicaragua, que en este caso en América Latina. Por nuestra parte, nosotros seguimos y continuaremos luchando en el caso de Venezuela por la libertad y la democracia que fue arrebatada, asaltada, usurpada por Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. Siempre he manifestado, y yo lo reitero, en todas las asambleas, en las caminatas, en los recorridos, en reuniones. Por ejemplo, ahorita que vengo de una reunión importantísima de un barrio de Barquisimeto, un barrio muy humilde, un barrio pobre, que nosotros en Venezuela no estamos enfrentando una dictadura clásica. En Venezuela nosotros estamos enfrentando una tiranía, una narcotiranía, una banda de delincuentes, un conglomerado criminal que asaltó y usurpó el poder en Venezuela, que lo único que pretende es perpetuarse en el poder. Por eso no ha sido fácil esta lucha que hemos mantenido durante años. Ha sido dura, difícil, muchos caídos, jóvenes venezolanos durante la rebelión democrática del año 2017, en el 2014, bueno, con un pueblo en la calle donde fundamentalmente los jóvenes cayeron luchando por la libertad de Venezuela. Y por supuesto muchos exiliados, presos políticos. Bueno, yo fui víctima en el año 2017. Yo era alcalde pues, del municipio de Iribarren, aquí en Barquisimeto, y más de 300 efectivos asaltaron y me secuestraron exactamente el 28 de julio del 2017 por estar al lado de los estudiantes, por estar al lado del pueblo. Fui secuestrado durante 5 meses en las instalaciones del helicoide, del SEBIN, del helicoide. Y bueno, una vez en libertad continuamos pues con esta lucha de verdad para lograr recuperar la libertad y la democracia. Como digo, ha sido dura, ha sido difícil. Sin embargo, yo tengo mucha esperanza, mucho optimismo. El día sábado, Napoleón, tuvimos un barrio popular de Barquisimeto, en Barrio Unión, un barrio de tradición aquí en Barquisimeto,
hicimos una caminata, una marcha de protesta por el tema del hambre, contra la dictadura y porque en Venezuela se produzcan elecciones presidenciales, parlamentarias, justas, libres, democráticas y verificables, que es la demanda fundamental del pueblo venezolano. Y ahí no conseguimos ninguna familia, ninguna casa en el recorrido que estuviera a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. Hay un rechazo enorme, el repudio contra Maduro es infinito y por eso es que yo insisto que tengo plena confianza en que en Venezuela, más temprano que tarde, nosotros vamos a lograr recuperar la libertad y la democracia. Me recuerdo a eso un comentario que me hizo una de las mujeres de Teodoro Pekov, que a pesar de su pésimo carácter, las mujeres que yo conozco que fueron compañeras de él lo amaban, ¿no? Y hablaban muy bien de él, aunque ya está separado, aunque no lo aguantaban por lo visto. Él estaba en una de esas campañas electorales y se llenaban esas campañas electorales y entonces ella le dijo eufórica, es que vamos a ganar, ahí está el pueblo. Y entonces Pedro Pekov le mira así y le dice, no seas pendeja, ellos van a todas las campañas electorales porque es parte del entretenimiento. Pero, ok, Maduro y su banda les ofrece las cajitas CLAP, le ofrece posiblemente un puesto en la burocracia. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Pero fíjate, yo creo que la lección, Por la ejemplo, cuando experiencia que ayer, tuvimos cuando viniste de ese barrio que hablas, que hablan horrores de Maduro y lo que tú quieras, bueno, ¿qué le ofreces? claro, pero ahí es donde te quiero decir que el concepto de libertad en Venezuela está muy hondo en los ciudadanos. Tú sabes que tal vez es muy fácil luchar por agua, porque se fue el gas, por el tema eléctrico, pero el concepto de libertad, como es un concepto abstracto, a veces es muy fácil para una tiranía con recursos engañar a la gente, engatusarla, ofreciéndoles caja clac, ofreciéndoles bonos, pero en Venezuela ya eso para ellos no les da ningún tipo de resultado. Ahí está el caso del 6 de diciembre del año que viene, del año pasado. El 6 de diciembre, a pesar de ellos tener el control hegemónico de los medios de comunicación, muchos de los cuales, como tú muy bien sabes, están arrodillados, le sirven al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de todo eso, que lo único que usamos o medio usamos son las redes sociales, porque en Venezuela tampoco funciona el Internet, pero que la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo venezolano no haya ido al llamado que hizo Maduro el 6 de diciembre y que después se haya presentado a la consulta ciudadana que organizamos los factores democráticos el 12 de diciembre, eso te demuestra y ratifica que los venezolanos, el tema de la libertad, la lucha por recuperar la libertad, está latente, está vivo. No es que porque Nicolás Maduro esté ofreciendo en este momento los bonos o porque esté ofreciendo las cajas CLAC, que por cierto no sirven para nada. Ya uno escucha en Venezuela mucha gente de los sectores populares de la barriada que cuando los amenazan con las cajas CLAC, dicen, bueno, agarren su caja CLAC y métansela por donde usted más le guste. Eso significa que hay un acto de rebeldía en el pueblo de Venezuela. No es que uno vaya a una barriada a ofrecer algo, sino el ánimo, el espíritu de lucha. Ahí nos lanzaron toda la Policía Nacional Bolivariana en ese barrio. Y la propia gente del barrio salió a protestar contra la presencia de la Policía Nacional Bolivariana y los esbirros de Nicolás Maduro que pretendían que nosotros no hiciésemos la marcha. Y por encima de todo eso se logró hacer la marcha el día sábado. Y por eso te digo que el concepto de libertad en los venezolanos está muy hondo. No es de nuevo que Nicolás Maduro siga ofreciendo bonos o cajas. Yo creo que ya la gente en ese sentido ya perdió lo que tenía Nicolás, que era la utilización del control social, el control político por la vía de las dádivas, y la gente ha entendido que eso no es la solución para los venezolanos. La gente está muy, pero muy clara
que la única manera de resolver los gravísimos problemas que hay en Venezuela es con la salida de Nicolás Maduro. Sabe que la lucha es dura, sabe que la lucha es difícil y que hay que continuarla, que es el llamado que yo quiero aprovechar acá en tu programa, hacerle un llamado a toda la dirigencia política, a todos los líderes políticos de los factores democráticos, que tenemos que retomar la movilización de calle, que tenemos que tomar la calle. La calle es el único escenario donde se combate una tiranía y hay que hacerlo. ¿Qué eso significa riesgo? Pues bien, por Venezuela, por nuestra familia, vale la pena correr esos riesgos y vale la pena seguir en esta lucha para recuperarla. Hoy los trabajadores venezolanos, el día de hoy, hicieron manifestaciones, sobre todo los trabajadores de la salud, en todo el territorio nacional. Las manifestaciones fueron muy, pero muy buenas, numerosas, nutridas. Igual hicieron los trabajadores de Guayana, porque ¿cómo vive un trabajador con con un sueldo de menos de $1 mensual? Ok, Y por eso ya va, ya va. Lo que pasa en Venezuela ya todos lo sabemos y más de uno nos va a decir, ay, va a volver a decir todo lo que estamos viviendo, que nos diga cómo salimos de esto. Pero antes de que nos digas cómo salimos de la banda de narcotraficantes que está apoderada del país, quiero preguntarte algunas cosas para aclarar, anticipando que no hay una sola persona que no me haya hablado muy bien de ti como persona y como persona honesta. Pero quiero decir lo siguiente, tú en un momento dado, a pesar de cómo está el Consejo Nacional Electoral, no solamente creíste en que podías ganar, sino que ganaste cuando la alcaldía del municipio de Uribarri en el 2013. O sea que se puede ganar por elecciones, se puede salir peleando a través de la lucha electoral con ese Consejo Nacional Electoral. Bueno, fíjate, en el 2013 habían otras condiciones, igualmente en el 2015, cuando logramos la mayoría aplastante, y Maduro se ha concentrado, porque tiene el concepto del poder centralista y para poderse mantener, que las dos instituciones, que en este caso es la Presidencia de la República, Miraflores, y la Asamblea Nacional, hace todo lo posible por el control. Ya sabemos lo que ocurrió, como tú muy bien lo dices, en el caso de las elecciones parlamentarias. Inmediatamente Maduro se trazó un plan para destruir la democracia y para mantenerse en el poder a como dé lugar. Eso ocurrió en el 2015. En los actuales momentos, la lucha fundamental que está dando el pueblo venezolano es por lograr que en Venezuela se produzcan elecciones libres, justas, democráticas y verificables. Ahora, hay que combinar todas las formas de lucha, Napoleón. Hay que combinar todas las formas de lucha. Yo creo mucho de verdad en lo que es la movilización del pueblo, en la movilización popular. Hay tres opciones, tres vías. Uno, que en Venezuela haya una insurrección popular, donde el pueblo en la calle logre la salida de la tiranía. Un alzamiento en la Fuerza Armada Nacional. La tercera es la intervención de una coalición internacional para desalojar del poder a la narcotiranía. Eso indudablemente son todas opciones que hay que indudablemente nosotros debemos apoyar. Y yo quiero aquí y ratificar nuestra posición de ratificar todas las opciones para lograr salir de la narcotiranía. Y por supuesto está el tema electoral, el tema de las elecciones. Si con una presión popular... Esa sería la cuarta, perdón, esa sería la cuarta, porque hablaste de tres. Claro, pero estamos hablando de que si una presión popular en la calle logra un acuerdo donde se produzcan elecciones libres con observación internacional, que venga, que tengamos aquí la observación internacional de varios países, que esté instalado aquí durante 6 meses, donde se pueda constatar todo lo que son las condiciones electorales, el registro electoral, todo lo que tiene que ver pues con unas elecciones transparentes. Si tenemos, por supuesto, la habilitación de toda la dirigencia política, la habilitación de todos los partidos, y hayan garantías de verdad, garantías suficientes, yo estoy seguro que aquí se produciría un cambio. Ahora, decir que Nicolás Maduro en este momento pueda llegar a un acuerdo sin que en Venezuela haya una presión popular, una presión de calle, indudablemente que yo no creo que eso sea posible. Bueno. Maduro sabe que en cualquier elección, en una elección libre, democrática, indudablemente que son desalojados del poder.
Por eso ratifico e insisto en la necesidad de continuar nuestra lucha, de lograr despertar y entusiasmar al pueblo venezolano en la calle hasta que nosotros logremos la salida, pues, por supuesto, del régimen. Yo he insistido en eso, estuve en una reunión esta semana en Caracas, insistí en la necesidad de que la dirigencia política, el liderazgo político en Venezuela tiene que retomar de nuevo la calle, porque de lo contrario, bueno, se va a imponer la tesis de Maduro, el plan de Maduro, que es tratar de normalizar el país, una supuesta normalización con unas elecciones regionales, unas elecciones de alcaldes, con estos caramelitos de cianuro que pretende dar Nicolás Maduro a algunos liderazgos o dirigentes de los factores democráticos, creyendo que hay posibilidades de ganar unas elecciones sin ningún tipo de condiciones, con un Consejo Nacional Electoral que plenamente pertenece a Nicolás Maduro, que recibe órdenes de Nicolás Maduro y por supuesto, las condiciones que siempre están a favor de ellos. Eso es una ilusión, lo digo, eso es una ilusión. Insisto que si aquí no hay una presión de verdad muy fuerte, una presión popular que conlleve a unas elecciones presidenciales y parlamentarias, como hemos dicho, libres, democráticas, justas, verificables, indudablemente que la lucha sería mucho más dura y mucho más difícil de lo que nosotros esperamos en relación a la posibilidad que se dé un proceso electoral en Venezuela. Me suena y no, te pido que no me respondas porque tú estás en Venezuela y yo estoy en el exilio. O sea que para mí es mucho más fácil hablar libremente. Y estás mejor en la calle y allí trabajando y luchando que en el exilio. Me suena a eso de una insurrección popular, que es la única salida que hay. Y hacia eso me da la impresión que vamos a salir porque con el diálogo no se salió, ¿no? Con las amenazas no se salió, con las sanciones económicas no se salió, con los militares no se salió y no es porque haya habido una serie de militares que se alzaron, algunos están presos y torturados, otros están asesinados, ¿okay? A pesar de que están todos chequeados y desarmados, los que más o menos sienten que no son patria o muerte, por muy mal que estén debajo, todos los que están debajo de los generalotes que están haciendo los negocios. Y evidentemente, como no se trata de unos políticos, los que están en Miraflores y una banda de delincuentes que no eran políticos ni fueron políticos, ¿okay? La única salida va a ser que la gente salga a saquear y a quemar, lamentablemente, como ha sucedido en los países más civilizados del mundo, empezando por Estados Unidos, ¿no? Siguiendo por Francia y demás. No sé si eso lo logre tumbar. No te pido que me respondas porque si estás de acuerdo con eso, pues te pueden perseguir. Pero si no funciona la presión internacional para que haya un Consejo Nacional Electoral que estos respeten, ¿no? Si no han funcionado los diálogos y ni las presiones, ¿cuánto tiempo crees tú que va a aguantar el pueblo venezolano en la situación en que está? Bueno, fíjate, por el tema de la rebelión democrática, yo lo digo con toda la responsabilidad, sé cuáles son los riesgos que existen. En Venezuela se dio un acto de rebeldía, de rebelión democrática en el año 2017. Fue aplastada por la cúpula militar que sostiene a Nicolás y su banda de delincuentes. Sin embargo, creo que con toda esa experiencia acumulada que hemos tenido, bueno, tú muy bien te recuerdas, pues, en el 2002, cuando un pueblo en la calle logró sacar a Hugo Chávez Frías con una alianza entre el pueblo y la Fuerza Armada. Yo creo que en Venezuela esas condiciones en algún momento se van a dar. En la Fuerza Armada hay un descontento enorme. La mayoría de los presos militares han sido torturados y algunos asesinados, como Sí. es el caso de... Te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Ajá. Ahora sí. ¿Cómo es el caso de? Como
como es el caso del capitán Acosta Arévalo, que ocurrió, que fue torturado hasta la muerte. Y digo que hay un descontento en la Fuerza Armada que yo estoy seguro en algún momento, conjuntamente con el pueblo venezolano en la calle, va a salir de la tiranía. Yo estoy seguro que aquí viene un quiebre, se va a dar un quiebre. Hay contradicciones en la propia cúpula de Nicolás Maduro, por informaciones que a uno le llegan. Claro, por supuesto que esas contradicciones, uno sabe cómo la acaban, pues, a las personas que han querido, pues, irrumpir, en el caso de la Fuerza Armada o en otros sectores, inmediatamente son amenazados, puestos presos o hasta asesinados. Pero, insisto, yo creo que hay en Venezuela condiciones para que se produzca de verdad una alianza entre un sector de la Fuerza Armada Nacional y la inmensa mayoría del pueblo venezolano para culminar, para cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Ok, una cosa. ¿Por qué la dirigencia democrática no tiene como principal motivo de unión salir de la narcodictadura? A pesar de que somos seres humanos y además, si somos demócratas, tenemos puntos de vista diferentes, no tenemos que inclinar la cabeza como sucede en las dictaduras frente al líder, al semidios y demás. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no están unidos? ¿Por qué es más importante de repente, no sé qué cosa, a estar unidos, aunque yo no esté de acuerdo con tu posición? Bueno, yo no estoy de acuerdo con tu posición. Bueno, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que hay que salir de esto. ¿Qué piensa la mayoría? ¿Cómo salir? Me explico, ¿por qué eso no sucede si todo el mundo, buena parte del país lo está pidiendo y todos ustedes analizan que es importante la unidad? Bueno, fíjate que la unión es una necesidad de todos los factores democráticos. Lamentablemente los intereses grupales, las ambiciones personales han terminado con una unión que logramos nosotros en el 2015, fundamentalmente para el tema electoral, que logró, pues, la inmensa mayoría en la Asamblea Nacional en el año 2015. Pero esto es producto a veces, de gente que siente que está derrotada, y por supuesto busca otras vías, como creer en el engaño de Nicolás Maduro con el tema del diálogo. Y entonces caen en esa trampa de Maduro que lo que siempre ha utilizado el diálogo para ganar tiempo, para perpetuarse en el poder. O Y sea que eso primero es la algunos ambición dirigentes no lo han personal, entendido. primero es la ambición personal que el país. Así es, así es. Primero la ambición personal, el cálculo político de creer que en una dictadura, en una narcotiranía, la de Nicolás Maduro, se puede accesar a algunos espacios democráticos sin lograr el objetivo fundamental, que es la salida de Nicolás Maduro. Y colocan los intereses personales, los intereses particulares, la ambición personal por encima de lo que son los intereses del país. La experiencia que hubo en el año 58 con todos los partidos políticos, incluyendo el propio Partido Comunista, de que se unieron para lograr la salida de la dictadura de aquel entonces, de Marcos Pérez Jiménez, pareciera que no se toma en consideración todas esas experiencias que han habido, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, a la hora de enfrentar una dictadura, y especialmente una dictadura como la que tiene Venezuela, como muy bien lo hemos manifestado, que es una dictadura de delincuentes, una dictadura conformada por un conglomerado criminal que tiene tentáculos en Venezuela y, por supuesto, tentáculos internacionales. Venezuela está invadida por cubanos, por iraníes, por rusos, por la guerrilla colombiana, por, bueno, todos esos grupos paramilitares extranjeros que ocupan territorio, que son el sostén de la dictadura. Entonces, frente a eso, indudablemente que se impone es el interés del país supremo,
el interés supremo de Venezuela para lograr reconquistar la libertad y que Venezuela vuelva a ser una Venezuela democrática y próspera. Porque estos bandidos, estos ladrones que están en el poder, indudablemente acabaron con todas las instituciones y con todo el país. Evidentemente, tú no crees que haya ninguna intervención militar apoyada por militares o ejércitos o soldados de varios países. ¿Cómo? ¿Tú crees en una intervención militar con la ayuda de soldados de otros países? Bueno, yo insisto, yo creo primero que tiene que darse una alianza interna en Venezuela entre el sector popular, la gente del pueblo, los ciudadanos, movilizados en la calle, con un sector de la Fuerza Armada Nacional y la ayuda internacional. Esos son los tres elementos fundamentales, esenciales para lograr la salida de la narcotiranía. En eso es que debemos trabajar todos. Y eso, estoy seguro, va a llevar a la salida de Nicolás Maduro. Si logramos colocar los intereses del país, los intereses de Venezuela por encima de los intereses particulares o personales de la gente. Ok, fíjate. O personales Fíjate, cuando Rómulo Betancourt quería lanzarse a la presidencia de la República, allá en el año 58, la Juventud de Acción Democrática estaba en contra. De hecho, terminaron saliéndose de Acción Democrática. Pero Rómulo Betancourt fue de puerta en puerta, ¿no? Y convenció a la gente. Y eso que venía de una imagen de que había sido comunista, como de hecho fue en una época cercano al comunismo, ¿okay? Aunque no inscrito en el Partido Comunista. Cuando Chávez Frías salió de la cárcel, no tenía popularidad. Había perdido la popularidad. Y fue de puerta en puerta a lo largo de todo el país y convenció a una mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que los dirigentes políticos actuales, ¿no? Primero son recibidos con euforia, los aman, los quieren, esperan que ellos solucionen el problema y luego al poco tiempo, cuestión de meses, se caen en picada y entonces los llaman de colaboracionistas, de corruptos, de lo que sea que los llamen, sin prueba alguna la mayoría de las veces. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes los dirigentes? Bueno, yo creo que el tema de sembrarse un liderazgo en la gente tiene que ver con eso que hizo Rómulo Betancourt, que hicieron otros líderes. Es decir, nunca apartarse de la gente, acompañar a la gente en sus necesidades. Y lamentablemente tengo que decir que muchos dirigentes y líderes, bueno, fundamentalmente se convirtieron en dirigentes o líderes por la vía de las redes sociales o por la vía mediática y no tenían ningún tipo de relación con la gente, con las bases o con los ciudadanos. Y eso indudablemente trae como consecuencia que de repente crece como la espuma, pero el liderazgo no es un liderazgo sólido, tiene pies de barro. Por eso es importante en la consecuencia, la permanencia en los sectores, en la gente, porque de lo contrario ese liderazgo se fuma, ese liderazgo se pierde. Si tú no tienes continuidad en eso, indudablemente que el liderazgo termina. O sea, ahora, tú dices como tú dices, lo recibe el pueblo con platillo, pero después, bueno, le da la espalda. Tú dices que, y me consta, vas por los diferentes barrios, especialmente en Lara, ¿ok? Guaidó también va por los barrios porque es un muchacho, realmente si algo ha demostrado es que es valiente, ¿ok? Entonces, a pesar de que no tenía prácticamente cuando llegó, ¿ok? Pero le tocó a él. Es que no escuchan lo que dice la gente. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice esa gente cuando habla contigo y cuando sientes que te está diciendo eso para quedar bien? ¿Ok? O a lo mejor él llega y me da mi cajita a mí, ¿no? O, y no quiero hablar mal de la gente humilde. Ojo, no estoy hablando mal. Estoy diciendo
que a lo mejor hay gente que hace eso, a lo mejor hay gente que no cree en lo que están diciendo. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿De qué se queja el pueblo? ¿Y qué aplaude de la dictadura el pueblo? Siente primero que es una dictadura. A ellos les pega la dictadura. Sí, la gente sabe que estamos en una dictadura, que eso ¿Por es lo qué? importante, ¿Por qué? Napoleón, En qué lo que la ve? gente entienda que que la dictadura, que el régimen es una dictadura y que la lucha por la libertad es la esencia para que en Venezuela se recupere la democracia y haya progreso, estabilidad, paz en nuestro país. La gente eso lo entiende. Por eso digo que la lección que nos dio el pueblo venezolano el año pasado en los dos eventos, tanto en el 6 y el 12, nos demuestra que este pueblo sigue luchando, que este pueblo sigue teniendo esperanza, que este pueblo no se ha rendido. Fíjate cuánto tiempo ocurrió eso. Eso, un mes y medio ocurrieron esos dos eventos. Y cuando tú vas a la calle, cuando tú vas a los sectores populares, indudablemente que lo primero que te exige la gente es la presencia del liderazgo en las calles. Y yo, al igual que tú, valoro lo que es Juan Guaidó. Un muchacho joven, llegó a la presidencia interina, se echó el país encima, tiene valentía, tiene valor, es un hombre, yo me reuní con él esta semana y como vi, un hombre sereno, ponderado, tranquilo, no se siente derrotado, quiere continuar en la lucha, es decir, se nota pues que quiere y ama al país y que lo que quiere es de verdad buscarle una solución a los venezolanos. Y eso es lo que la gente demanda de todo el liderazgo. No es Sí, no pero cosas ya no lo quieren. escondidas, O sea, a espaldas del... pero ya en las encuestas no lo quieren, porque a lo mejor la gente pensó, bueno, cuando juró que había que acabar con estos delincuentes, ¿no? Pensó que él solo iba a acabar con los delincuentes. A lo mejor creyó que era Superman o algo de eso. Pero la popularidad se Bueno, vino abajo, como sucedió con todos los anteriores. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a tratar de interpretar al pueblo. ¿Por qué no tratan de interpretar al pueblo? Como tampoco los dirigentes después del Caracazo y de los dos intentonas golpistas se sentaron a ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer para que la gente vuelva a tener esperanzas y crea en nosotros? ¿Qué es lo que crees tú que no escuchan? bueno, yo creo que el problema en los venezolanos es que las expectativas han sido muy altas. Pues. Yo creo que la expectativa que se cifró en Juan Guaidó en el 2019 fueron demasiado elevadas. A lo mejor parte de los errores que hemos cometido es colocar unas expectativas inmensas y el pueblo venezolano, al no ver un resultado tangible, que es la salida de Nicolás Maduro, que es lo que estamos buscando, indudablemente pues viene una caída o un altibajo en lo que es la lucha del pueblo venezolano. Yo, esto es lo que interpreto, fíjate. En el año 2017, después de la derrota de la rebelión democrática, en el 2018 el pueblo venezolano estaba con el ánimo muy por debajo. Llega el año 2019 y bueno, nuevamente las expectativas se colocan muy altas. Y eso afecta, por supuesto, en este caso al liderazgo de Juan. Sin embargo, yo sigo creyendo, mucha gente, tal vez, no quiero decir que no crea en las encuestas es un método científico, pero he estado en muchos sectores y la gente lo primero que pregunta es por él. O sea, la gente no pregunta por más nadie, sino por él. Y la gente le reconoce el valor y le reconoce su honestidad en esta lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia. Y ese es un valor en política importante. Ese es un valor en la lucha política importante, porque cuando un liderazgo pierde la credibilidad y la gente ya no le tiene confianza, indudablemente que para poder subir o para poder librar una lucha o liderar la lucha, en nuestro caso en Venezuela, eso se coloca cuesta arriba. En nuestro país, en el caso de Juan Guaidó, sigue habiendo en mucha gente, en muchos sectores, una esperanza de que él va a liderar esta lucha que nosotros estamos dando y lo reconoce como el único interlocutor válido en este momento para
lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Tiene el reconocimiento internacional. Bueno, fíjate, cuando menos se creía en el tema de la consulta, las dudas, las reservas que se tenía con la consulta, bueno, y está la respuesta de la gente el 12 de diciembre. Es más, fuimos conservadores, se lo dije el día lunes cuando estuve en la reunión allá en Caracas, le dije, fuimos conservadores con esa consulta, esos puntos de la consulta hemos debido colocarlos donde estaban las bombas de gasolina, cerca de las estaciones de servicios, en los centros comerciales, pero producto de las amenazas y del temor y el terror de la dictadura que ha impuesto un régimen de terror, un estado de terror aquí en Venezuela, bueno, mucha dirigencia se inhibió pues, en el caso de los puntos de la consulta. Pero, insisto, creo que en Venezuela la expectativa, las esperanzas, el optimismo sigue intacto. Lo que requerimos es que este liderazgo, la dirigencia política, nos pongamos de acuerdo en un plan, en una estrategia este año para continuar y seguir dando la lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia. Y no descarto indudablemente que con la presión internacional frente a la crisis económica, porque Maduro está inhabilitado para resolver los graves problemas que tiene Venezuela, el régimen de Maduro es un régimen corrupto, ahí no hay un hueso sano por quien mete la mano, todo lo que entra al país todos los recursos se los roban, no ha podido resolver ninguno de los problemas ni los va a resolver la dictadura. Toda esa crisis económica, la crisis política, social, el hambre que está pasando la gente, porque aquí los venezolanos se están muriendo de hambre. Hay que ir a esos sectores populares para ver gente muriéndose de hambre, enflaquecida, con una situación de necesidad, estado de pobreza enorme, atroz. Esa crisis, más la ayuda y la presión internacional y la movilización interna, y por supuesto con el pronunciamiento de una Fuerza Armada que hay que trabajarlo y hay que continuarlo, yo estoy seguro que nosotros podemos lograr, si se da indudablemente, un acuerdo donde se incluya la elección presidencial con todas las condiciones y garantías para que el pueblo venezolano por esa vía pueda salir de la dictadura. Te pregunté qué te dice el pueblo venezolano, qué piensa, qué le gusta y qué le disgusta de lo que está viviendo. Me hablaste de que no le gusta la dictadura porque dictadura no es progreso. Bueno, eso es muy relativo porque en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez había paz y progreso. Los que no tenían paz eran los adecos y los comunistas, evidentemente, porque estaban tratando de tumbar el régimen. Pero había paz y había mucho progreso. No tanto como en los años 60 y 70, pero lo había. Entonces, aparte de eso, ¿qué más te dice? Bueno, el tema, fíjate, el tema de los millones de venezolanos que se han ido. No hay familia en Venezuela. No hay familia, incluyendo, por supuesto, la familia de los sectores populares, que resienta, pues, que sus hijos, su familia, esté fuera. Porque todos sabemos que el venezolano poco le gustaba salir de su país o emigrar, pues. Y de verdad eso es un sentimiento muy hondo de la gente en aspirar que en algún momento todos sus hijos regresen a Venezuela y lo reconstruyamos juntos. Yo creo que eso es un tema importante que yo creo que lamentablemente no hemos sabido dirigir o conducir o utilizar el tema de los millones de venezolanos que están fuera, que eso es muchos están terrible, sufriendo. eso es terrible, es muy doloroso, pero también esa misma gente le envía dólares, que es lo único que funciona en Venezuela, y gracias a eso pueden comer. Eso es cierto, pero también está el tema de la familia, el tema del hogar. Bueno, claro. En Venezuela eso está muy, muy adentro. Eso está muy adentro del venezolano. Y por más remesa que le envíe, ya en Venezuela $100 no es nada. Es decir, en Venezuela la inflación, la hiperinflación con Maduro es tan brutal que las propias remesas que envían les dificulta sobrevivir a muchas familias. Anteriormente, tal vez cuando se arrancó el tema de la migración,
20, 40 o hasta $100 alcanzaba para hacer un buen mercado, pero ahora eso no alcanza para un buen mercado. Entonces, en el caso del costo de la canasta básica alimentaria en Venezuela está por el orden de los 300 o $350. Entonces, ¿qué venezolano que está afuera, que a lo mejor tiene salario mínimo, a lo mejor sus ingresos es para ellos también mantenerse, puede enviar esa cantidad de dólares a su familia en Venezuela? Entonces, eso indudablemente afecta a la familia, afecta al pueblo, y por eso creo que el tema del regreso de los venezolanos es un tema también que está muy hondo en los ciudadanos, en el pueblo. Y creo que nosotros hemos esa política dirigida fundamentalmente al regreso, al retorno de los venezolanos, tenemos que tenerla como una de las banderas en lo que es la recuperación de la libertad y la democracia en nuestro país. Una pregunta. Hay uno de mis libros favoritos, tengo que confesarlo, lo estaba buscando ahora porque debo tenerlo por aquí para mostrarlo. Se llama ¿Por qué los países fracasan? Yo no creo que la democracia fracasó especialmente en sus primeras décadas, ¿ok? Tampoco creo que la dictadura de Pérez Jiménez fracasó, ¿no? Ni mucho menos en cuanto a mejorar la situación del venezolano. De hecho, el venezolano iba creciendo, ¿no? Por buena salud, por mejores comidas, por mayor educación, etcétera, hasta que empezó a hundirse, especialmente con Maduro. Pero ¿por qué nosotros que hemos recibido, inclusive en la época de la democracia y el crecimiento maravilloso en la época democrática, el nacimiento de esa clase media que no existía prácticamente, ¿por qué si nosotros hemos tenido o nuestros dirigentes de todo tipo han manejado muchísimo más dinero que lo que los europeos tuvieron con los préstamos norteamericanos del Plan Marshall? ¿Okay? ¿Por qué los alemanes que quedaron las ciudades enteras destruidas? ¿No? Porque eso que llaman la Cuarta República no dejó las ciudades destruidas, ¿no? Y funcionaban lo que tú quieras, pero dejó unos poderes, ¿no? Que ahora no existen, todos están en manos de la narcodictadura. ¿Por qué ellos lograron triunfar y nosotros no? Y no solamente somos la excepción. En África y en América Latina sucede lo mismo. Y cuando hablo de América Latina, hablo de México hacia abajo. De hecho, en ese libro, ¿Por qué los países fracasan?, hablan de dos pueblos en la frontera entre México y Estados Unidos. Dos pueblos muy cercanos que los divide la frontera. ¿Ok? Mientras el pueblo norte, que vive en Norteamérica, ¿no?, progresó muchísimo, el pueblo que está en México no progresa ni remotamente como ese. ¿Qué es lo que nos pasa y cuál es nuestra responsabilidad? La de todos, nosotros como ciudadanos, como pueblo, como nos quiera llamar. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas, el cáncer en los países latinoamericanos, es el tema de la corrupción. La corrupción prácticamente ha acabado con los sistemas democráticos, con una democracia económica, donde hubo progreso, donde todos nosotros, tú, en mi caso, logramos pues movilidad social y se constituyó una tremenda clase media, un colchón bien grande de clase media en Venezuela durante los primeros años, creo que los primeros 20 años de la democracia en Venezuela se logró eso, pero el tema del clientelismo, la corrupción, trajo como consecuencia pues la pobreza, porque cada bolívar o cada dólar que se roban, indudablemente eso es más pobreza para el pueblo. ¿Me quieres decir que en ese es un Estados factor Unidos, importante. perdón, tengo que entender que en Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, hay corrupción? Claro que hay corrupción y con A lo mejor la hay, pero muchísima más a lo dinero de mejor corrupción. claro. Sí, pero hay instituciones, Napoleón, que actúan inmediatamente contra el corrupto, contra la corrupción. En Venezuela no existen instituciones. Las instituciones se resquebrajaron. Las instituciones se perdieron. Al no haber instituciones,
una fiscalía, una contraloría, un parlamento independiente, con autonomía, indudablemente pues que la corrupción agarra cuerpo hasta los niveles de convertirse en un cáncer terminal, como es el caso pues de los últimos años de la democracia venezolana, donde el liderazgo no entendió, los que gobernaban en ese momento, que la democracia estaba en peligro, producto de esas corruptelas, del clientelismo y de la pobreza. Eso constituyó al final un rechazo de una mayoría del pueblo venezolano, que culminó pues con la llegada al poder de un militar que lanzó un golpe de Estado. Este es el único país o uno de los pocos países donde a un militar se le dan las armas para defender la República, da un golpe de Estado, lo liberan y es presidente de la República. En una constitución, cuando nosotros logremos recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, bueno, una de las cosas que tiene que haber es que el que atente contra la democracia, además de ir preso, tiene que estar inhabilitado de por vida, porque no es posible que las armas pues, que tienen, en este caso la Fuerza Armada, la utilicen para atentar contra el sistema democrático, como ocurrió aquí en nuestro país. Y por supuesto, la llegada de Chávez, que mucha gente la saludó. Yo quiero aquí, pues, nosotros en la causa fuimos, creo que una de las pocas organizaciones que no apoyó a Hugo Chávez Frías. Es más, en agosto de 1998 publicamos un remitido en Nacional donde alertábamos de que si Chávez ganaba la elección, el país iba a retroceder, iba a entrar en violencia política. Bueno, se dio lo que ocurrió, pues, porque Chávez, Maduro es una consecuencia, pues, de todo lo que hizo, Chávez. Chávez destruyó el aparato económico. Perdón, eso no les valió a ustedes la división. Esa posición no les valió a ustedes que dirigentes de ustedes se fueran para el lado de Chávez. Sí, claro. Mucho de nuestro liderazgo se fue para Hugo Chávez. En el año 97, recuerdo que se dividió la causa R, donde surge el partido PPT, Patria para Todos, que se fue pues a apoyar y detrás de Hugo Chávez Frías. Nosotros nos quedamos pues tal vez solos en aquel momento, pero el tiempo pues nos ha dado la razón. Ahora eso tampoco es un consuelo para nosotros. Sí. Ahora otra cosa, tú hablaste de corrupción. Creo que fue Carlos Andrés Pérez quien dijo que para que haya corrupción se necesita el corruptor, ¿no?, y el corrompido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa entonces con los corruptores? ¿Y qué pasa? ¿Y de dónde salen los corruptores y de dónde salen los corrompidos? Sino de la misma sociedad. Bueno, porque en Venezuela el rentismo, o sea, la renta petrolera, hay sectores que se han aprovechado de la renta petrolera, no importa incluso qué régimen esté. Algunos vivieron de la época del bipartidismo, de Acción Democrática y COPEI, de la democracia que se conoció como la democracia representativa, como también algunos de esos siguieron viviendo de Hugo Chávez Frías. Y ahí está, pues, el mecanismo de corrupción en Venezuela ha sido el aprovechamiento de la renta petrolera, el rentismo, los cazarrentas en nuestro país. Y eso, pues, es como una especie de complicidad entre el sector político y el sector económico que se apropia de la renta petrolera. Entonces, ahí entran todas las instituciones. Y por eso el tema de la corrupción en nuestro país prácticamente no ha habido institución con mucha fuerza, mucha fortaleza en los últimos años, tanto los últimos años de la democracia antes de 1998, como cuando llegó Hugo Chávez Frías. Es decir, Hugo Chávez se encargó de resquebrajar, de relajar lo que fueron las instituciones en Venezuela, todas las instituciones, y eso conllevó a que la corrupción, porque Chávez utilizaba la corrupción como un mecanismo de chantaje a su propia gente. Chávez sabía que robaban, los dejaba robar. Él mismo era un corrupto, un corruptor. Él fue corrupto y fue corruptor, porque ahí están
sus hijos, su familia, viviendo y usufructuando dinero y la riqueza venezolana. Ok. Ahí está el caso de su hija Gabriela Chávez. En definitiva, entonces, ¿qué es lo que quiere saber la gente de ustedes, los dirigentes? Es eh, ¿cuál crees tú que es o será la salida de Venezuela de esta narcotiranía? Y ese gobierno, si es que hay salida, porque veo que tú tienes en el túnel, veas a lo lejos una luz, y ese gobierno de transición, ¿cómo debería ser? Porque ese gobierno de transición tiene que enfrentarse a los clanes como los del Sol, a los terroristas como los del ELN, a la disidencia de la FARC, que siguen siendo la misma FARC, porque para mí jugaron al policía bueno y al policía malo cuando estaban prácticamente derrotados por Uribe y el gobierno. Es decir, explícanos cómo ves tú la salida del país y cómo ves tú ese gobierno de transición y para cuándo ves tú, después de la transición, unas elecciones libres. Bueno, yo creo que todas las combinaciones o todas las formas de lucha hay que utilizar. Insisto, el tema de continuar movilizando la calle hasta lograr que en el país pues, se dé una rebelión de nuevo popular de calle en alianza con un sector de la Fuerza Armada y la ayuda internacional, que conlleve pues a una salida en el país. Todos aspiramos que sea una salida democrática, con instituciones, con el Consejo Nacional, un nuevo Consejo Nacional Electoral, con todas las condiciones y garantías que permita pues unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes aquí en nuestro país. Y en el tema de la transición, yo creo que ahí hay que hacer una convocatoria muy, pero muy amplia a todos los sectores. Yo creo que es el momento de la reconciliación nacional de todos los sectores para reconstruir el país. Indudablemente que eso incluye a un sector de la Fuerza Armada, a la iglesia, a las universidades y a todos los factores para que permita la elaboración de un plan tipo Plan Marshall, que significa el ingreso de ayuda internacional desde el punto de vista del capital, con un plan y un objetivo que logre reactivar el aparato productivo y sobre todo incentive la propiedad privada. Esas empresas arruinadas, desmanteladas, quebradas, arruinadas, robadas, saqueadas por la narcotiranía, ya en este momento no tienen ningún tipo de valor. Yo creo que ahí se requiere la inversión privada total para la recuperación de todas esas empresas en el país, la privatización de esas empresas, vamos a decirlo con toda claridad, pues. Incluso el propio capital dentro del sector petrolero como palanca para el desarrollo nacional. Ese tiene que ser un plan concebido, consensuado. Por supuesto, pasa primero por lograr pues, el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Para una vez que se haga todo ese plan de transición, en un tiempo de un año se pueda realizar unas elecciones con toda la de la ley, pues de verdad donde se le garantice el voto libre, el voto justo a todos los venezolanos sin ningún tipo de presión y que tengamos una democracia fortalecida. Yo estoy seguro, Napoleón, que una vez que salgamos de esto, Venezuela va inmediatamente a crecer desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, creo que ya los venezolanos, este trago amargo, esta tragedia que hemos tenido con estos bandidos, estos bandoleros, estos delincuentes que asaltaron y usurpan el poder en Venezuela, creo que esa experiencia negativa, ese accidente histórico va a pasar como una experiencia para lograr que en Venezuela se fortalezcan las instituciones y amemos la democracia. Y una de las cosas importantes es la gente que está afuera. El venezolano que está afuera amaba este país, pero ahora que está afuera lo ama más. Es decir,
tiene mucho amor hacia nuestra patria, que yo estoy seguro, todos esos conocimientos que han logrado fuera, en otros países, lo van a traer para lograr recuperar a Venezuela. Yo te digo, soy muy optimista, tengo mucha confianza, hay mucha esperanza, el pueblo no ha perdido la esperanza. Un pueblo sin esperanza es un pueblo perdido y un pueblo derrotado. Lo importante es que el venezolano no ha perdido la esperanza. Tal vez tiene sus altibajos la lucha en nuestro país, por las expectativas enormes que a veces nos trazamos en la lucha contra la narcotiranía. Pero la esperanza de este pueblo de que vamos a salir de esto está intacta, está ahí. Yo lo siento, no lo digo porque por algo romántico, algo sentimental, no, a mí no me lleva a eso, sino el contacto diario con la gente me dice que el pueblo venezolano tiene esperanza que Venezuela se va a recuperar y que Venezuela va a reconquistar su libertad y su democracia. Bueno, Alfredo Ramos, vuelvo a repetir, barquisimetano, este año cumple 66 años. Su vida en la calle y peleando, político, se graduó de ingeniero eléctrico, fue candidato presidencial en el 88, fue alcalde del municipio de Iribarren desde No, el... ¿Perdón? En el 98, Napoleón. ¿Cómo? Fui candidato presidencial en el año 98. Ah, pues yo estoy diciendo 88 desde el Fui principio. candidato presidencial en el año 98. Claro, cuando lo de Irene Sáenz, ¿no? No te corres. En el 98. Claro, fui candidato cuando... Sí, sí. Fue diputado preso en el 2017, lo mandaron para el helicoide. ¿Cómo se llama? Premio Sájarov, que es un premio que se le da a gente que lucha en el mundo entero sobre la libertad, por la libertad de conciencia. Ese es Alfredo Ramos. De verdad, Alfredo, que muchísimas gracias. Esperemos tenerte más a menudo aquí escuchando tus puntos de vista, ¿sí? Hasta luego. Muchas gracias, Napoleón, de verdad, gusto y un placer volver a compartir contigo. Muchas gracias, Napoleón. Un abrazo. Hasta luego.